Días o buenas tardes, chicos y chicas. ¿Estáis preparados para adentrarnos en la historia de una de las revoluciones modernas que más cambió el panorama mundial? ¿Estáis preparados para tratar una revolución que afectó a todos los cimientos de un país, a su forma de gobernar? ¿Qué? ¿Que todavía no sabes de qué revolución te hablo? Bien, pues te daré alguna pista más. Se produjo en el continente europeo. Este año se celebra su centenario y se dio paso de un imperio a un sistema de gobierno con un fuerte poder en el resto del mundo. Seguro que ahora ya sí sabes de qué te hablo. Sí, vamos a aprender hoy sobre la Revolución Rusa para un nivel de cuarto de la ESO. Así que, ¡empezamos! Con la Revolución Rusa se llegó al final del Imperio Ruso de los zares y comenzó a ser conocido como la URSS, lo que fue el primer gobierno socialista del mundo. Estos acontecimientos se desarrollaron desde febrero hasta noviembre de 1917, acontecimientos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista. Podemos decir, además, que la revolución puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas. La primera etapa se conoce como el momento en el que es derrocado el imperio zarista y se instaura un gobierno provisional. Y la segunda etapa de revolución se produce cuando se acaba el gobierno provisional y se establece un gobierno de ideología comunista. La Revolución Rusa fue una de las más violentas que se han producido a lo largo de la historia moderna y supuso el estallido del descontento de todo un pueblo, de la sociedad rusa que no aceptaba ya más la situación por la que pasaba su país. Una de las principales causas de este estallido fue el descontento de la sociedad con el zar Nicolás II, quien ejercía su poder de forma despótica, viviendo además en la más absoluta riqueza, a la par que el pueblo ruso moría de hambre. La popularidad de este zar descendía a la vez que aumentaba el descontento del pueblo ruso. Además, la opresión de las clases bajas coincidía con el enorme poder que seguían manteniendo los señores feudales, quienes contaban con grandes extensiones de terreno trabajadas por los campesinos. Otra de las causas que motivaron esta revolución fue la entrada de capital extranjero al país, lo que dio lugar a la aparición de obreros, que trabajaban en unas pésimas condiciones. Poco a poco las protestas fueron ganando cada vez más fuerza. Con el tiempo se convirtieron en huelgas y acabaron siendo grandes revueltas. Finalmente, muchos de los trabajadores obreros se acabaron reuniendo en organizaciones sindicales, conocidas con el nombre de soviets, muy importantes a lo largo de la historia de la URSS. Esto se unió a la continua entrada de las ideas marxistas en el país. La primera revolución importante se dio en febrero, cuando el zar Nicolás II se dio cuenta de que no contaba con el poder militar suficiente para hacer frente a la revolución, por lo que acabó abdicando. El gobierno provisional asumió el poder. En un principio, los soviets dejaron actuar al gobierno provisional, con el objetivo de asentar la revolución e impedir el regreso del zarismo. Aunque muy pronto estos soviets comenzaron a separarse del gobierno provisional, y comenzó así una lucha de poderes. El gobierno provisional contaba con el Parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el pleno apoyo obrero y de los crecientes sectores de izquierdas. Finalmente se llegó a la Revolución de Octubre, en la que los obreros formaron el partido bolchevique dirigidos por Lenin. Estos derrocaron al gobierno provisional y constituyeron un gobierno socialista. La Revolución de 1917 marcó el inicio de una nueva etapa en la URSS, que duró hasta su disolución en 1991. Pero como todo acontecimiento importante, la Revolución Rusa tuvo amplias consecuencias que supusieron un cambio profundo en la sociedad, en la economía y en la política, tanto de Rusia como del mundo. Las consecuencias de la Revolución Rusa se pueden dividir en 4 hechos importantes. Se produjo el derrocamiento del régimen zarista y la dinastía de los Romanov. Seguro que a muchos os suena la película de Anastasia. Bien, pues esa película está basada en esta historia, creándose en su lugar el primer Estado socialista del mundo, la URSS. Se adoptaron ideas socialistas y se desarrollaron las ideas comunistas y anarquistas. Pues bien, la segunda consecuencia importante se produjo tras la muerte de Lenin, ya que comenzaron a surgir fuertes discrepancias sobre el camino a seguir entre los dirigentes Stalin
quien estaba a favor de continuar con una revolución violenta, y las ideas de Trotsky, quien era más afín a continuar con una revolución más moderada. Además, después de la Revolución Rusa, la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas del mundo, posición que mantuvo hasta su disolución. Fue fundamental para poder derrocar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y fue un país que se disputó la supremacía mundial frente a Estados Unidos durante la Guerra Fría, escenificando así una lucha entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Y finalmente, tras la Revolución Rusa, se adoptaron nuevas políticas económicas. Se creó una nueva política económica en la que el campesino contaba con mayor libertad para vender los excedentes de su producción. Con la muerte de Lenin y la llegada al poder de Stalin, se crearon otras medidas encaminadas a la colectivización del trabajo, suprimiendo el campesino o el obrero individual y dándole prioridad absoluta a la industria pesada. Chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que gracias a este vídeo hayáis podido ampliar vuestro conocimiento sobre la Revolución Rusa y ya sabéis, no dejéis de verme. Nos vemos en el próximo vídeo.